Luces al hermanos, vamos a reflexionar la lección número 21 del segundo año, el bautismo, la fuente y la puerta. La vida cristiana es Pascua de Santa Liberación. Con esta lección se va a dar inicio a estudiar cada uno de los sacramentos que vimos en la lección anterior, los 7 sacramentos, ¿no? Dice la lección que para el estudio de cada uno de ellos se van a estudiar 4 aspectos fundamentales: el sacramento en su esencia, objeto, materia, forma, ministro, particularidades, cuándo y cómo fue instituido. También vamos a ver la prefiguración del sacramento en el Antiguo Testamento, considerando también pues su realización, su institución en la nueva ley. Vamos a verle también el sacramento como un plan personal salvífico, y luego lo vamos a ver de manera comunitaria. Y por último eran 5 puntos, yo pensé que eran 4, disculpen. Y el quinto punto es el sacramento pues dentro de la vida de la iglesia, ¿no? Bueno, y empezamos con el bautismo. Muy importante el bautismo. Dice: el bautismo es la fuente y la puerta. La lección va a explicar precisamente por qué se dice que es la puerta, y empieza diciendo que en toda religión existe un rito de iniciación. Esto quiere decir que en toda religión va a haber una ceremonia donde los individuos de manera significativa va a dejar plasmado que se hacen miembros de una comunidad. Y lo que ello conlleva, ¿no? O sea, al pertenecer en una comunidad, uno adquiere ciertos compromisos, ciertas obligaciones y, ¿por qué no?, también ciertos derechos, ¿no? Pero yo hago mención a los 2 primeros. Cuando nosotros entramos a una comunidad, tenemos obligaciones y compromisos. En el caso que estamos analizando nosotros, el bautismo o de la religión, esos compromisos llegan a ser más espirituales que físicos, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, en la religión católica, se venía haciendo desde el Antiguo Testamento, ¿no? En la ley mosaica, donde el rito de iniciación era la circuncisión. Y aquí la lección marca algo importante, ¿no? Dice que la circuncisión inicialmente era como una señal física para decir que eran el pueblo escogido por Dios. Pero más adelante, ya en los tiempos de los profetas, este sentido cambia. Adquiere pues un sentido más como de un cambio interior, es decir, las personas que se circundaban estaban aceptando pues esta conversión, este cambio interior que tenían que hacer. Posteriormente, ya en la nueva ley, ya en los evangelios, en el Nuevo Testamento, pues el primero en introducir el bautismo es San Juan el Bautista, ¿no? Bueno, y nada más para aclarar, bautismo viene de la palabra griego baptizein, que significa sumergir. Y ya se menciona lo que San Juan el Bautista hacía. San Juan el Bautista, pues les digo, hace un bautismo de sumergión, donde se implementa, o el rito era que la persona que aceptaba el bautismo era sumergido en agua. Y bueno, y era lo que se encargaba San Juan el Bautista de predicar. Él decía, o su predicación iba más a un sentido de conversión, que se tenían que convertir porque ya venía el Mesías, ¿no? Y quien aceptaba esta conversión o aceptaba este mensaje, pues era bautizado. Y hago la referencia otra vez, les recuerdo, este bautismo significa que esta persona aceptaba un cambio interior en su vida, aceptaba esa conversión. Y bueno, y lo más importante es lo que les dije, que San Juan el Bautista ya anunciaba que se acercaba el Mesías, ¿no? Que el reino de Dios ya estaba cerca. Y bueno, él predicaba: yo os bautizo con agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Y con esto, pues Juan el Bautista, les recuerdo, quería que la gente se comprometiera, que tuviera realmente esta conversión para llevar una vida espiritual lo más sana posible, ¿no? Posteriormente sabemos por la Biblia que llega Jesús y le pide a Juan el Bautista que lo bautisme, ¿no? Que lo bautice. Entonces, ¿qué sucede aquí? Porque si dijimos que el bautismo de Juan el Bautista era un significado de conversión, porque Jesús
necesita ser bautizado si él no tiene pecado. Entonces la interpretación que debemos dar aquí es que Jesús con su bautismo lo que hace es ponernos el ejemplo de que necesitamos bautizarnos, de que necesitamos aceptar esa vida de conversión. Incluso se dice que, bueno, está en la Biblia, no se dice, está en la Biblia que cuando llega Jesús se le dice bautízame, que Juan el Bautista le dice, no, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me bautices, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Y Jesús le responde, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Y esto último pues es para dar cumplimiento pues al plan de salvación que Dios ya tiene pensado, ¿no? Y le repito, pues es para darnos ejemplo. Ahora bien, ¿qué cosa tienen en común los bautizos que hacía San Juan y el bautismo de Jesús? Que estos no eran sacramentos. Hasta el momento en que Jesús se bautiza, Él no ha dado la orden. Pasa todavía más tiempo para que le diga a sus apóstoles que vayan a bautizar a todas criaturas por todo el mundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, por esta razón, tanto los bautizos de San Juan como el bautismo de Jesús, pues no se consideran sacramento. Es decir, como ya lo expliqué, ¿no? Ambos simbolizan pues este cambio en la vida interior, ¿no? En la vida espiritual, es esta conversión. En particular el de Jesús no significa, bueno, lo hace para darnos el ejemplo, ¿no? No significa que Jesús vaya a tener esta conversión porque pues él no conocía pecado. Entonces, como les dije, ya pasó mucho tiempo después y les dice eso a los discípulos. Jesús se acercó a ellos y le habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, en este momento, creo que la ascensión del Señor fue cuando pasa esto, pues ya da el mandato de que a los apóstoles de pues predicar el evangelio, ¿no? Y entre ellos bautizar a todas las personas del mundo. En este momento se crea pues el bautismo cristiano. La diferencia aquí radica pues que ya esto es un sacramento. El bautismo cristiano ya es un sacramento porque ya es un mandato de Jesucristo, pero sigue preservando el mismo concepto de lo que hacía San Juan, es decir, las personas que se bautizaban en aquel tiempo aceptaban este cambio interior, ¿no? Bueno, aquí hay que entender una cosa. La lección nomás dice que los tres bautismos tienen el significado escatológico de la fundación y extensión del reino de Dios y su plena realización en la vida eterna. Entonces la pregunta que a mí me surge aquí es, se supone que el bautismo cristiano pues es precisamente para eso. ¿Cómo es que sucedía con el bautismo de San Juan? Pues es sencillo, ¿no? Si ambos es un compromiso para llevar una vida espiritual plena o lo más adecuada posible, creo que aunque no haya sido bautizado sacramentalmente, pues está aceptando a Dios en su vida, ¿no? Está cumpliendo los mandamientos de Dios. Entonces, de alguna forma es un miembro más del reino de Dios. Algo importante del bautismo cristiano es lo que decía San Juan. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego, quedando estas dos últimas como características. Es decir, en un bautismo cristiano va a estar presente el Espíritu Santo y hace mención al fuego. ¿Qué significa esto? Primeramente tenemos al Espíritu Santo, que es el dispensador de toda gracia. Por lo tanto, desde este momento, si ya en un bautismo está presente el Espíritu Santo, se debe entender que este sacramento o el bautismo es un medio de santificación, es un medio de purificación. Y a lo que hace alusión o a lo que se refiere el fuego, pues es precisamente esto último, que el fuego purifica. Es decir, para los antiguos israelitas, para el pueblo de Israel, ellos entendían que el fuego era símbolo de purificación. Bueno, pero hoy en día, pues, o más bien desde siempre, no se ha usado el fuego, ¿no? Les digo, es un símbolo. Lo que se usa para hacer el bautismo, pues, es agua bendita. El cual, como ya sabemos, el agua tiene, pues, sus funciones esenciales son lavar, limpiar, desmanchar. Por lo tanto, también significa, o es un medio de purificación. Incluso en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, pues aparece el agua, ¿no? El agua
liberadora del pueblo de Israel en Egipto. Cuando el pueblo de Israel, hay que recordar, cuando el pueblo de Israel está marchando, se está huyendo de Egipto, llegan al Mar Rojo. El Mar Rojo, pues las aguas se abren para que el pueblo pueda pasar, pasa, y una vez que pasan, bueno, vienen atrás los egipcios, y una vez que pasa el pueblo de Israel, el agua pues elimina a todo el ejército de Egipto. Esto significa, o la interpretación que debemos de darle en el sentido del bautismo, es que el agua sirvió para liberar al pueblo de Israel de una esclavitud, es un agua liberadora. Entonces también les digo, el hecho de usar agua pues ya viene prefigurado pues desde el Éxodo. Ahora bien, esto es en el Antiguo Testamento, les digo, ahora qué va a pasar en el Nuevo Testamento con Cristo. San Pablo lo expone de una manera muy bien, acerca de cómo relacionar el bautismo con la cristología o con Cristo, ¿no? Creo que vale la pena leer todo el pasaje. Dice: ¿o es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido entre el cuerpo de pecado, y seramos de ser esclavos del pecado. Y pues el que está muerto queda extenso del pecado, y así hemos muerto con Cristo. Creamos que también viviremos con él. Creo que no hay mejor explicación para de lo que debe de significar el bautismo para nosotros. Aquí hay una cuestión muy importante, porque ustedes me van a decir: oye, pero el bautismo se hace en niños, ¿cómo el niño va a morir al viejo yo y va a vivir el nuevo yo, ¿no? Hay que entender este contexto. San Pablo en aquel tiempo pues les escribe a los adultos, a todos los gentiles. Entonces no le está escribiendo a niños, le está diciendo a los gentiles, a los adultos, que cuando se bauticen en Cristo, por la fe que tienen en Jesucristo, tienen que dejar al hombre muerto, al hombre viejo, tienen que morir, ya tienen que darle muerte a ese pecado, a esa vida de pecado que tanto nos encadena, que tanto nos esclaviza, para así posteriormente pues poder resucitar con Cristo. Entonces el bautismo para aquel entonces también significaba una liberación, pero ahora ya no era una liberación física, sino una liberación al pecado. Entonces, por todo esto debemos entender que lo que está invitando San Pablo es primeramente, les está diciendo: ya dejen ese hombre viejo, y ya cuando se decidan los bautizo, ¿no? Por lo tanto, el símbolo de ese bautismo también es una liberación. En el Éxodo fue una liberación física de la esclavitud, y ya con Cristo va a ser una liberación del pecado. Y bueno, y con hombre viejo debemos entender todos esos males, ¿no? Los vicios, tendencias, costumbres negativas, todo eso que nos aleja de Dios. En una sola palabra, el pecado. Algo importante aquí, y que no hay que alarmarnos, es porque yo les dije, San Pablo se refiere a adultos, y hoy en día tenemos niños. Más adelante, en una de estas lecciones, vamos a explicar, o se va a explicar, por qué se hace actualmente el bautismo en niños. Ahora bien, el bautismo para los primeros cristianos no era como hoy en día, ¿no? Hoy en día pues ya tienen más facilidades, que les digo, ya más adelante les vamos a explicar. El bautismo que se hacía para los primeros cristianos pues tenía que llevar una preparación. Es decir, según yo eran 2 años, es decir, durante 2 años las personas se preparaban, se instruían para poder ser bautizados. A estas personas que eran instruidas se les llamaban catecúmeno. Incluso aquí dice, ¿no?, que la preparación les decía que cuando uno se baja a la piscina bautismal, un bautismo por inmersión se asemeja al Cristo cuando era dejado en el sepulcro, y una vez que se levanta de esta inmersión, pues es un Cristo, se asemeja al Cristo resucitado.
Y bueno, quiere terminar la lección diciéndonos acerca de cómo vivir. Es decir, que nosotros humanos pues todavía tenemos que pasar por la muerte. Nuestro cuerpo va a morir, pero como ya fuimos bautizados vamos a resucitar en Cristo. Él así lo anuncia, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y por último nos dice que también dentro de nuestra forma de vivir tenemos que darle sentido a toda nuestra vida como algo salvífico. Es decir, todas esas preocupaciones, las mortificaciones, todos esos problemas nos van a servir a nosotros pues para santificarnos. Ya como cristianos tenemos que darle otro aspecto de vida. Incluso por ejemplo, me contaba, nos decía una alumna en la clase de primero, que ella por mucho tiempo pues estaba con una preocupación por la salud de su hijo. Y por aquí, por estos días, la semana pasada creo, se vio una lección o antepasada, donde nos decía que todas estas preocupaciones, todos estos dolores, todas estas tristezas, pues debemos ofrecérselas a Dios, los debemos de ver como un acto de que nos está purificando, que nos está llevando a la salvación. Entonces nos dice precisamente esto, es que yo toda mi vida he vivido preocupada sin saber que me estaba santificando, ¿no? Entonces, nosotros ya adultos que fuimos bautizados, no importa si de niños o de grandes, pero que ya somos bautizados y que ya estamos más conscientes de lo que significa nuestro bautismo, pues tenemos que vivir lo más adecuado posible pues a las leyes que nos manda Cristo, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Resumiendo la lección, por medio del bautismo recibimos el derecho a ingresar en la comunidad cristiana que llamamos iglesia. Considerando un todo de continuidad las dos alianzas, el bautismo supre con creces a la circuncisión, por cuanto ésta fue solamente figura de aquel. Esta tan solo castigaba al cuerpo como figura exterior de la disposición interior del hombre, pero en el bautismo ocurre un renacimiento por la gracia concebida debido a los méritos de Cristo. 3 bautismos, el de San Juan, tan solo simbólico como la circuncisión, algo exterior que indica disposición interior de cambio, arrepentimiento y conversión. El que recibió Cristo, demostración de la solidarización con los pecadores, la raza humana, para expiar por todos nosotros, haciendo Jesús pecado por todo. Y el bautismo cristiano, que es ciertamente sacramento porque representa y confiere limpieza y justificación mediante la aplicación de los méritos de Cristo a cada uno de nosotros. Resolución: Señor, si hasta ahora fui inconsciente de mi bautismo, desde hoy lo tendré como el mayor título que he recibido. Creo que esta resolución es precisamente lo que les decía, que el día de hoy pues se nos ha dado una revelación acerca de nuestro bautismo. Por lo tanto tenemos que vivirlo, tenemos que tenerlo pues lo más cercano posible. Bueno, hermanos, hasta aquí con esta lección, la número 21, el bautismo, la fuente y la puerta. Y también les recuerdo, esto no sustituye la clase o la reflexión en grupo. Hay que recordar que lo más importante de escuela de pastoral, o lo más valioso que tiene escuela de pastoral, pues son las reflexiones que se hacen en el grupo. Entonces no dejen de asistir a sus clases. Nos estamos viendo. Luz y Sal, hasta luego.